Respira hondo, cierra los ojos por un instante. ¿Cuántas veces has orado, pedido, clamado, y todo lo que recibiste fue silencio? La sensación de que Dios no está escuchando, de que sus respuestas nunca llegan, puede ser abrumadora. Y entonces viene la duda, ¿será que Él me olvidó? Pero, ¿y si te digo que el silencio de Dios puede ser una señal de que Él está trabajando? ¿Que esta fase que parece no tener sentido puede ser exactamente lo que necesitas para crecer? Suena extraño, lo sé, pero hoy vamos juntos a desvelar este misterio. ¿Cómo confiar en Dios, incluso cuando nada tiene sentido? Si ya has pasado por momentos así, o estás pasando ahora, quédate conmigo hasta el final de este video. Descubrirás verdades que pueden cambiar completamente la forma en que ves tu fe y tu propósito. ¿Alguna vez has pensado cómo el silencio de Dios puede ser uno de los mayores desafíos de la fe? Oramos, ayunamos, buscamos respuestas, y parece que todo lo que escuchamos es nada. El cielo se queda mudo, y la sensación es que estamos hablando solos. Luego viene el dolor, el sufrimiento, y esa pregunta que no quiere callar: si Dios me ama, ¿por qué no responde? Es como si Él estuviera distante, incluso cuando más lo necesitamos. Pero ¿será que su silencio es realmente ausencia? Imagina a un niño pidiendo un juguete caro a sus padres. Ellos saben que en ese momento no es lo mejor para él, pero el niño insiste, llora y se frustra cuando no es atendido. ¿Acaso Dios no actúa de manera similar? Su silencio puede ser un no o un aún no, pero nunca un te he olvidado. La fe es puesta a prueba justo cuando no entendemos lo que está pasando. El ser humano tiene una necesidad casi incontrolable de encontrar sentido en todo. Desde la infancia buscamos explicaciones para cada detalle, queriendo respuestas inmediatas para cada duda. Sin embargo, Dios no actúa conforme a la lógica humana. Él ve más allá, percibe lo que nosotros no podemos comprender. Muchas veces, lo que parece ser un período de silencio puede ser en realidad un tiempo de preparación. Así como un escultor que trabaja en los mínimos detalles antes de revelar su obra maestra, Dios está moldeando algo más grande. Cuando la vida toma rumbos inesperados, la fe es puesta a prueba. Hay quienes se preguntan cómo seguir confiando cuando nada tiene sentido. Un ejemplo de esto es la historia de José, que fue vendido como esclavo, acusado injustamente y lanzado a la cárcel. Durante años parecía que Dios lo había olvidado, pero en el momento adecuado todo encajó, y él vio que cada momento de sufrimiento era parte de un propósito grandioso. Así sucede con nosotros. Lo que hoy parece dolor puede ser, mañana, un escalón hacia algo más grande. La gran cuestión no es si Dios está escuchando, sino si estamos listos para confiar sin entender. La fe verdadera no depende de respuestas inmediatas, sino de la certeza de que, incluso sin explicaciones, Dios sigue en control. Es fácil confiar cuando todo va bien, pero el verdadero crecimiento ocurre cuando aprendemos a permanecer firmes incluso en la incertidumbre. La espera puede parecer interminable, pero en el momento adecuado, las piezas del rompecabezas encajan y el propósito se revela. Mientras tanto, ¿qué hacer? Seguir orando, seguir creyendo. La respuesta puede no llegar de la manera esperada, pero llegará de la forma correcta. Muchas veces queremos que Dios quite la tormenta, pero Él nos enseña a navegar en medio de ella. La fe no es un boleto de garantía para una vida sin problemas, sino el ancla que nos mantiene firmes cuando los vientos soplan fuerte. Quien aprende a confiar en el silencio, aprende a vivir en paz, independientemente de las circunstancias. Y cuando el silencio persista, ¿qué hacer? Tal vez sea una invitación a escuchar más y hablar menos. En medio del ruido de la ansiedad y la duda, la voz de Dios se manifiesta en la calma, en la quietud, en la confianza de que Él nunca deja de actuar.
La jornada de la fe no siempre es sobre entender el camino, sino sobre tener el valor de seguirlo, incluso sin ver el final del trayecto. Ahora, te pido solo un segundo de tu atención y te invito a suscribirte al canal y unirte a la comunidad. Es muy significativo para nosotros. Desde pequeños nos enseñan a buscar respuestas para todo. Si algo no tiene sentido, surge la inquietud. Nuestro cerebro está programado para buscar lógica y previsibilidad, porque eso nos da una falsa sensación de control. Pero, ¿qué pasa cuando Dios actúa de una manera que no podemos entender? El instinto humano es cuestionar. ¿Por qué me está pasando esto? ¿En qué me equivoqué? La verdad es que no siempre hay una respuesta inmediata. Y quizás ese sea justamente el punto donde la fe es desafiada a crecer. El mayor error de las personas es intentar encajar a Dios dentro de una lógica humana. Como nos recuerda Isaías 55, 8, 9, sus pensamientos son más altos que los nuestros, y sus caminos están más allá de nuestra comprensión. ¿Has intentado explicar un problema complejo a un niño? Por más que lo intentes, no podrá entenderlo completamente. Así somos nosotros ante Dios. Muchas veces estamos tan enfocados en obtener respuestas que dejamos de percibir que algunas cosas solo tienen sentido más adelante. El tiempo humano y el tiempo divino operan en frecuencias diferentes. ¿Quién no ha pasado por una gran dificultad y, años después, al mirar atrás, se da cuenta de que aquello fue una protección? Tal vez una relación que terminó de manera dolorosa, pero que, en el futuro, se reveló como un acto de cuidado. O aquella oportunidad perdida que abrió espacio para algo mucho mayor. El problema es que, en el calor del momento, solo vemos el dolor, no el propósito. La necesidad de entenderlo todo puede convertirse en una carga. Cuanto más intentamos descifrar los planes de Dios, más ansiosos y frustrados nos sentimos. Entonces, ¿qué hacer? Descansar, confiar. Esto no significa quedarse quieto, sino aprender a caminar sin necesitar todas las respuestas. Imagina a un escalador subiendo una montaña en la neblina. No ve la cima, pero sigue ascendiendo porque sabe que hay un camino. Así es la jornada de la fe. Dar un paso a la vez, incluso cuando la visión es limitada. Dios no exige que lo entendamos todo, sino que confiemos en Él. Y esto no significa una fe ciega, sino una fe madura, que comprende que algunas respuestas llegan con el tiempo. El corazón humano quiere explicaciones inmediatas, pero Dios quiere transformación. La gran pregunta es, ¿estamos dispuestos a soltar el control y aceptar que no todo necesita tener sentido ahora? A veces nos quedamos tan atrapados en buscar explicaciones que olvidamos vivir. Nos llenamos de ansiedad, angustia, tratando de descifrar lo que Dios está haciendo. Pero, ¿y si, en lugar de intentar entender todo, simplemente confiamos? Como un niño que toma la mano de su padre en la oscuridad, sin saber hacia dónde va, pero sabiendo que está seguro. ¿Será eso lo que Dios espera de nosotros? Entonces, ¿qué haces cuando la vida no tiene sentido? ¿Te quedas rumiando las dudas o aprendes a descansar en la certeza de que Dios está en control? Porque al final del día, la fe no se trata de tener todas las respuestas, sino de confiar en aquel que las tiene. Y mientras no entendemos, Él sigue trabajando, incluso en el silencio. Es fácil confiar en Dios cuando todo va bien. Cuando los planes se alinean, las oraciones son respondidas y la vida transcurre tranquila. La fe parece inquebrantable. Pero, ¿qué pasa cuando todo se derrumba? Cuando pierdes el trabajo, la salud flaquea o las puertas se cierran. La fe verdadera no nace en los días fáciles, sino en los momentos de incertidumbre. La gran pregunta es, ¿creemos en Dios solo cuando Él nos da lo que queremos? ¿O nuestra fe permanece firme incluso cuando todo parece no tener sentido? Muchas veces al mirar atrás,
nos damos cuenta de que aquello que nos hizo sufrir también nos hizo crecer. Piensa en José en la Biblia, vendido como esclavo por sus propios hermanos, acusado injustamente y encarcelado, él pudo haber renunciado. Pero años después, ese sufrimiento se convirtió en parte de un propósito mucho mayor: salvar a una nación entera del hambre. En ese momento difícil, él no veía el propósito, pero confió. Lo que parecía una tragedia era, en realidad, el camino hacia algo mucho más grande. La ansiedad humana quiere respuestas inmediatas, pero Dios trabaja en el tiempo correcto. Imagina un rompecabezas gigante donde solo vemos algunas piezas sueltas. En el caos del presente, muchas cosas parecen no encajar, pero Dios ve el cuadro completo. La fe verdadera no exige que todas las piezas estén en su lugar. Simplemente confía en que al final todo tendrá sentido. ¿Significa esto que debemos dejar de cuestionar? No. Pero significa que debemos aprender a confiar, incluso sin entender. En la práctica, ¿cómo fortalecer esa fe? Primero, recordando los momentos en que Dios nos libró en el pasado. Si Él ya nos cuidó antes, ¿por qué no lo haría ahora? Segundo, rodeándonos de personas que fortalecen la fe en lugar de alimentar la duda. Y tercero, cultivando una vida de oración y meditación en la palabra, porque cuanto más conocemos a Dios, más confiamos en Él. El desafío está justo en seguir creyendo, incluso cuando todo parece decir lo contrario. Si nos guiamos solo por lo que vemos, nuestra fe será frágil e inestable. Pero cuando aprendemos a confiar más allá de las circunstancias, experimentamos una paz que no depende de lo externo. La fe real es probada en el fuego de la incertidumbre. Y tal vez, en este mismo momento, estás pasando por tu propio desierto. La pregunta es, ¿vas a confiar incluso sin entender? A veces, la vida parece un barco a la deriva. Las olas son fuertes, el viento sopla en contra, y todo parece a punto de naufragar. En esos momentos surge la pregunta, si Dios está en control, ¿por qué está pasando todo esto? Pero, ¿acaso el control significa ausencia de dificultades? Muchas veces asociamos la presencia de Dios con una vida sin luchas, pero la verdad es que Él nunca prometió la ausencia de tormentas. Prometió que estaría con nosotros en cada una de ellas. Nuestra visión es limitada, solo vemos el momento presente, mientras que Dios ve la eternidad. Imagina a un niño en el asiento trasero de un auto, sin entender por qué su padre está manejando por un camino desconocido. Para él puede parecer incorrecto, confuso o incluso peligroso, pero el Padre sabe exactamente hacia dónde va. De la misma manera, Dios nos guía incluso cuando el camino parece incierto. El tiempo de Dios no es el nuestro. Queremos respuestas inmediatas, soluciones rápidas y caminos fáciles. Pero Dios trabaja en procesos. José pasó años en prisión antes de ser exaltado. David enfrentó persecuciones antes de convertirse en rey. Incluso Jesús esperó el momento adecuado para comenzar su ministerio. Dios nunca llega tarde, pero tampoco se apresura. Él actúa en el momento exacto, según su sabiduría perfecta. Entonces, ¿cómo confiar cuando todo parece fuera de control? Primero, recordando que las emociones no definen la realidad. Podemos sentir miedo, duda o angustia, pero eso no significa que Dios nos haya abandonado. Segundo, anclándonos en la palabra y en las promesas de Dios. Si Él dijo que nunca nos dejaría, esa es la verdad, independientemente de las circunstancias. La pregunta que queda es, ¿estamos dispuestos a confiar incluso sin entender? Muchas veces queremos explicaciones antes de obedecer, pero la fe verdadera no exige respuestas, solo confianza. Como un escalador que se apoya en la cuerda sin ver dónde está anclada, necesitamos aprender a descansar en la certeza de que Dios sostiene nuestra vida con manos firmes.
Y cuando el silencio llegue, cuando el sufrimiento parezca no tener sentido, recuerda, Dios sigue en control. El desafío no es entenderlo todo, sino confiar en que, incluso sin entender, Él sabe exactamente lo que está haciendo. El silencio de Dios puede ser una de las experiencias más desafiantes de la fe. Oramos, clamamos, buscamos respuestas, y todo lo que escuchamos es el eco de nuestro propio corazón. Esto puede llevarnos a pensar que Dios nos ha abandonado o que nuestras oraciones no son importantes para Él. Pero, ¿será que el silencio significa ausencia? Si lo analizamos bien, nos daremos cuenta de que muchas de las grandes lecciones de la vida ocurren precisamente cuando todo parece demasiado quieto. Dios trabaja entre bastidores. Así como una semilla plantada en la tierra necesita tiempo para crecer antes de dar frutos, muchas respuestas de Dios están germinando donde no podemos ver. Imagina a un músico afinando su instrumento antes de una gran presentación. El público puede no notar el proceso, pero sin esa preparación, la melodía no sería perfecta. El silencio de Dios puede ser ese tiempo de afinación, preparando algo más grande para nuestra vida. La espera no es un castigo, es un entrenamiento. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de liberar al pueblo de Israel. David fue ungido rey, pero tuvo que enfrentar años de desafíos antes de asumir el trono. Incluso Jesús, el propio Hijo de Dios, pasó 30 años preparándose antes de comenzar su ministerio. Si grandes hombres de Dios tuvieron que esperar, ¿por qué sería diferente con nosotros? Entonces, ¿qué hacer mientras Dios está en silencio? En lugar de desesperarte, fortalece tu fe. Lee la palabra, medita en sus promesas y recuerda aquello que puede renovar tu esperanza. Usa este tiempo para desarrollar una relación más profunda con Dios, no basada solo en respuestas, sino en la confianza de que Él está presente, incluso cuando no lo sentimos. Proverbios 3:5-6 nos enseña: confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Esto significa que no necesitamos entenderlo todo, solo confiar. Dios no guarda silencio por casualidad. A veces, Él nos está enseñando a escuchar de otra manera, a través de las circunstancias, de las personas a nuestro alrededor o incluso de nuestro propio crecimiento interior. Por lo tanto, si Dios parece estar en silencio, no te desesperes. Él está trabajando, Él te está moldeando, Él está preparando algo, y cuando llegue el momento adecuado, la respuesta llegará, de una manera que ni siquiera imaginas. Confiar sin entender es una de las mayores pruebas de fe que alguien puede enfrentar. El ser humano tiene una necesidad casi instintiva de buscar respuestas, de querer controlarlo todo. Pero, ¿qué pasa cuando Dios nos pide que simplemente confiemos, sin cuestionar? Esto va en contra de nuestra lógica, de nuestra necesidad de seguridad. Sin embargo, es precisamente en ese lugar de rendición donde encontramos paz. La fe verdadera no exige pruebas. Imagina a un padre enseñando a su hijo a nadar. El niño puede tener miedo al agua, pero si confía en su padre, se entrega al aprendizaje. Lo mismo sucede con Dios. A veces, Él nos invita a adentrarnos en aguas más profundas, donde nuestros pies no tocan el fondo. La seguridad no está en nuestra comprensión de la situación, sino en la certeza de que Él no nos dejará hundir. Muchas personas esperan entender todo antes de confiar en Dios, pero eso es lo opuesto a la fe. Hebreos 11:1 nos enseña que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si tuviéramos todas las respuestas, no necesitaríamos fe. Dios nos invita a dar pasos en la oscuridad, no porque quiere vernos tropezar, sino porque sabe que su luz siempre estará allí, incluso si no la vemos de inmediato. El silencio de Dios puede ser una invitación a descansar en su soberanía.
En lugar de luchar contra la incertidumbre, podemos elegir entregar nuestras ansiedades en sus manos. Esto significa dejar de intentar forzar respuestas y, en cambio, cultivar un corazón que descansa, que confía, que encuentra paz en la certeza de que Dios nunca falla. La fe madura no exige que todo tenga sentido. Aprende a caminar incluso cuando no hay claridad, a confiar incluso cuando todo parece sin rumbo. Esto no significa que será fácil, pero significa que nunca estaremos solos. Dios camina con nosotros, incluso en los días de dolor, en los momentos de sufrimiento, en las noches silenciosas en las que el corazón anhela una respuesta. Si hoy estás esperando una respuesta, respira hondo. Dios está en control. Su paz no viene de la explicación que buscas, sino de su presencia en tu vida. Suelta el miedo, suelta la necesidad de entenderlo todo. Simplemente confía. Quiero invitarte a detenerte un instante, respirar hondo y dejar que tu corazón se abra a un encuentro profundo con el Señor. Señor, comienzo esta oración con un corazón lleno de gratitud. Sé que cada mañana cuando abro los ojos, tú me bendices con otra oportunidad de vivir, incluso en los pequeños detalles, como la sonrisa de un ser querido o el simple hecho de poder respirar. Siento tu presencia. Tú que eres la fuente de la paz, me muestras la belleza de la vida, incluso cuando mis ojos no pueden ver todo lo que has preparado para mí. Pero, Señor, también tengo mis dudas. Sé que te busco en oración. Muchas veces clamo por respuestas, pero el cielo parece en silencio. El dolor, el sufrimiento, las incertidumbres del mañana parecen apoderarse de mí, y en ocasiones me pregunto, si tú me amas, ¿por qué sigo pasando por esto? Sé que no estás lejos, pero a veces parece que la respuesta nunca llega. Ayúdame a entender que el silencio que encuentro no es abandono, sino una oportunidad para confiar aún más en ti, incluso sin respuestas inmediatas. Reconozco, Señor, que mi mente humana es limitada. Quiero entenderlo todo, quiero tener control sobre todo, pero sé que tú eres soberano, y tus planes no necesitan de mi comprensión para ser perfectos. Tú sabes lo que es mejor para mí, incluso cuando, muchas veces, no logro ver tu mano en acción. Como está escrito, tus caminos son más altos que los míos. Cuando lo que parece no tener sentido se apodera de mi corazón, ayúdame a recordar que tú estás en control de todas las cosas. Señor, perdóname por las veces que dudé de ti, por las veces que dejé que mis emociones tomaran el control y me alejaran de la certeza de que tú nunca pierdes el control. Sé que, incluso cuando todo parece perdido, tú tienes un propósito. E incluso cuando mi visión es borrosa, tú ves el futuro claro y perfecto. Señor, enséñame a confiar en ti, incluso cuando no entiendo lo que está pasando. Que mi fe, incluso en los momentos de dolor y silencio, sea el ancla que me mantiene firme. Me entrego, Señor, en tus manos. Sé que puedo descansar en ti, porque tú eres mi refugio. Incluso en el silencio, tú estás trabajando, preparándome para lo que está por venir. Que mi paz no dependa de las circunstancias a mi alrededor, sino de la certeza de que, incluso en la oscuridad, tú eres mi luz. Señor, ayúdame a descansar en ti, a confiar en ti y a creer que, aunque no lo entienda, tu propósito siempre es bueno. Gracias, Dios, porque incluso en medio de las tormentas, tú me enseñas a confiar. En tu nombre oro. Amén. Y ahora te pregunto, ¿estás dispuesto a confiar en Dios incluso sin entender sus caminos? ¿Estás listo para entregar tus preocupaciones sin exigir respuestas inmediatas? La fe verdadera no se basa en ver para creer, sino en confiar incluso en el silencio. Si este mensaje ha tocado tu corazón, deja en los comentarios la frase, «Soy más que vencedor en Cristo». Esto
fortalecerá aún más tu jornada de fe y mostrará que has elegido confiar, incluso sin entenderlo todo. Y por supuesto, si quieres seguir aprendiendo y fortaleciéndote espiritualmente, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Así no te perderás ningún contenido que pueda transformar tu vida.